tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Café Prensa TV por la pantalla de Canal 10 HD y por supuesto ya estamos junto al señor Jorge Albertinsky para dar comienzo a esta noche que promete voces de protagonistas. ¿Cómo te va, Russo? ¿Qué tal, Yamina? ¿Cómo te va? El saludo para vos y para toda la audiencia del otro lado. Y es el primer programa político de Café Prensa después de lo que han dejado las elecciones. Así que bueno, un programa cargadito. Primero nos va a visitar uno que hizo una gran elección, legislador electo, pero actual intendente de Las Talitas. Estamos hablando de Carlos Nájar. También nos metemos en el ámbito judicial y vamos a hablar con el fiscal Gustavo Gómez. Bueno, y por último, algo que nos preocupa todos los días, la economía. ¿Qué va a pasar? Estará acá con nosotros el prestigioso economista Eduardo Robinson. Así que bueno, un programa completito en la noche de domingo. La invitación es que se queden, nos acompañen y comenzamos de esta manera. Muy bien, continuamos con más Café Prensa y por supuesto, Russo, estamos ya con voces de protagonistas en nuestro programa. Bueno, inaugurando lo que es el primer candidato, en realidad el primer legislador electo que se sienta en esta mesa, porque la semana pasada no estuvimos por las elecciones. Bueno, uno de los ganadores del fin de semana, intendente de Las Talitas y ahora legislador electo, Carlos Nájar. ¿Cómo te va? Y gracias por venir a Café Prensa. No, como siempre, gracias por invitarme. Y la verdad que, bueno, un poco contento por el reconocimiento de la ciudadanía, no tan solo de Las Talitas, sino en este caso de la sección electoral oeste, que ha visto en nosotros un espacio político. Cuando hablo de nosotros, junto a Carlos Galía, el intendente de la ciudad de San Isidro de Lules, ven una opción para representarlos en la honorable legislatura de la provincia de Tucumán, en donde vamos a tratar de acompañar las medidas necesarias que permitan el crecimiento de la provincia, pero sin duda alguna legislando principalmente para lograr este objetivo que nos pusimos: seguridad y progreso, que es lo que intentamos hacer desde este nuevo espacio que se llama Proyecto Tucumán, que nació en estas elecciones, pero la idea es que continúe su presencia y sigamos creciendo a lo largo del tiempo. Bueno, sin dudas, Proyecto Tucumán ha sido una de las listas que una mejor elección ha tenido, logrando una doble banca, ¿no? Un doble escaño en la legislatura. Le pregunto también cómo ha visto, cómo ha analizado lo que ha pasado el día domingo, teniendo en cuenta también de que subió un poco, ¿no?, el piso de votos para hoy poder acceder a la legislatura en sí. Sin duda alguna, a ver, el voto primero debe replantearse la cantidad de legisladores por cada una de las secciones electorales. Vemos la diferencia en los caudales de votos del oeste como contraparte en capital, pero eso es natural por el aumento poblacional que debe regularizarse esta situación. Pero sin duda alguna fue muy difícil en la sección electoral oeste lograr un objetivo como lograr representatividad dentro de la honorable legislatura de la provincia de Tucumán. Pero en este sentido pudimos trabajar en bloque, pudimos trabajar en equipo, y eso fue la clave de nuestra campaña. Trabajar en equipo. Tenemos dos grandes departamentos, como es el departamento de San Isidro de Lules y el departamento Tafí Viejo. Trabajamos en forma conjunta pensando hacia el departamento de Yerrabuena, y de esa manera nos desplegamos con un trabajo ya de militancia en todo el oeste, llegando prácticamente hasta La Cocha, inclusive pasando por Tafí del Valle, donde pudimos ir teniendo hoy representantes en los consejos deliberantes, tanto en Tafí del Valle como en Montero, que están dentro de este proyecto Tucumán y siendo presentes en cada municipio y en cada comuna de la sección electoral oeste. Sin duda alguna, un trabajo muy amplio por la amplitud en cuanto a las distancias, prácticamente, para que entendamos, desde La Cocha, pasando por Las Talitas, pasando por Tafí del Valle, llegando hasta el límite prácticamente con el Caridad. Es una sección electoral muy amplia, lo cual hace difícil poder llegar, y en este sentido, la judicialización de las elecciones en la primera etapa, ese parate hasta las elecciones definitivas que tuvimos, nos sirvió un poco para reacomodar o reacondicionarnos, porque realmente fue muy difícil, muy arduo. Había grandes estructuras políticas de los distintos espacios políticos compitiendo dentro de la sección oeste, lo cual el mérito que logramos con un amigo, con un compañero como es Carlos Galía, lo debemos principalmente a la confianza puesta por los vecinos y los ciudadanos de cada uno de los puntos del oeste, que ha confiado en la palabra, porque muchas veces no hemos tenido posibilidad de tener la presencialidad
casualmente porque además de esto hay sumarle un efecto. Somos intendentes. Claro. Debíamos ejercer las acciones de gobierno dentro del municipio y además desdoblarnos en ser candidato en la sección electoral. Por ahí otros espacios no tenían esa obligación o esa ambivalencia de trabajo, pero bueno, logramos de esta manera, con la confianza de muchos dirigentes sociales territoriales que se sumaron a este proyecto, que logramos de esta manera lograr estas dos bancas que nos dan tranquilidad y que realmente están estabilizadas, digamos. O sea, nunca tuvimos en juego la segunda banca y podríamos haber, si hubiésemos tenido un poquito más tiempo, seguramente llegar con la tercera banca. Ahora, vos lo planteaste recién, Carlos, estaban en juego porque son intendentes, tanto vos como Galía. ¿Te imaginaste el escenario si te tocaba perder? Porque, a ver, ibas a tener que seguir siendo intendente hasta octubre, seguramente tremendamente debilitado ya en el tramo final de tu gestión. ¿Ese escenario te pasaba por la cabeza? Siempre en las variables uno tiene que estar preparado para ponerse al frente de una elección que implica revalidar o que nos otorgue la confianza el vecino, el ciudadano en un acto electoral. Siempre tiene que estar presente y uno tiene que tener la conciencia tranquila de trabajar en pos de todo, y si los resultados electorales no nos acompañan, saber trabajar para la futura administración. El día que eso no ocurra, realmente se rompe el pacto de la democracia, que es la continuidad de los procesos, que las ciudades o las administraciones no se deben discontinuar. Una cuestión es la persona o el proyecto político y otra cosa es la administración. Es inconcebible que ante la pérdida de una administración no demos la transición, porque los grandes perdedores o nos tiramos nuestra derrota hacia los ciudadanos y vecinos. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo en el 2015 le gané a una estructura apoyado principalmente por el voto de los ciudadanos. Por eso cuando escucho de las dádivas electorales, de todo lo que es el folclore que hablan, sobre todo la oposición, que también la practica, porque es parte de este sistema, realmente lo que le falta es trabajo territorial. Y allá en el 2015, cuando me tocó ganar, a razón del voto popular, sin el apoyo de ninguna estructura política, lo debo decir, fue muy dura la transición, y cuando reseté la ciudad, por ejemplo, tenía más de 4 meses de basura tirada en las calles por falta de recolección. Los vehículos municipales no se encontraban, no estaban. Tuvimos que andar rastreándolos en talleres. Una lista de proveedores sin expediente que pretendían cobrar en ese momento cifras siderales. Bueno, los grandes perdedores, cuando no hacemos o no lo tenemos ensimismado a las posibilidades de que un resultado electoral nos puede acompañar o no, el ciudadano... Así te dejó la municipalidad Moriente. Y mucho peor. Una situación de imposibilidad de pagar sueldos. Fue muy dura la administración. Es más, lo cuento como anécdota, por eso vuelvo a decirte, cuando uno participa, debe tener la conciencia suficientemente grande como para saber que nos puede tocar perder o ganar. Cuando yo llegué a la intendencia, las llaves de la intendencia las tenía un sereno que estaba precarizado laboralmente con el municipio. Ese fue el acto de entrega de una administración. No fue en perjuicio de Carlos Nájar, que había ganado una elección. Sin duda alguna fue en perjuicio de una ciudad, de una comunidad. Por eso, cuando uno se embarca en procesos electorales, debe estar dispuesto a aceptar la voluntad popular. Cuando no lo genera, hablamos de proyectos personales, individuales, que nada tienen que ver con la democracia. Bien, estamos en entrevista con el actual intendente de Las Talitas, Carlos Nájar. Vamos a ir una pequeña pausa, Russo, si te parece, y ya volvemos con la segunda parte de esta charla en Café Prensa TV. Seguimos acá en Café Prensa TV con la visita de Carlos Nájar. Carlos, te pregunto, recién hablabas de la transición. ¿Cómo va a ser? Porque más allá uno entiende, bueno, ganó la hermana, va a estar todo bien, no habrá problemas. ¿Cómo va a ser? De acá hasta octubre, Marta Nájar va a estar muy metida en la municipalidad con vos. ¿Cómo se va a dar eso? El día domingo de las elecciones, habiendo sabido ya los guarismos, los resultados, convoqué una reunión de chicas
en mi despacho aproximadamente a las 7 de la mañana del día lunes, y en ese momento le dije, tenés que empezar a venir porque quien va a administrar la ciudad de Las Talitas y los recursos es la próxima intendenta, que la voluntad popular ha sido que sea Marta Nájar. Ella me dijo, pará un poco, digamos, intendente, tenés que continuar vos, pero entiendo que la transición debe ser ordenada, debe conocer absolutamente todas las herramientas que se posee el municipio, porque cada intendente y cada persona tiene una impronta que puede ser parecida, similar, pero sin duda alguna nunca son totalmente iguales. Y si los vecinos le han dado la posibilidad de que ella debe darle la impronta, y voy a ser el primero que va a apoyar cada una de las medidas y le voy a ayudar para que tenga una administración y sea una intendente que pueda superarme ampliamente en lo que pude hacer y ayudarla en lo que me pida ayuda. Siempre voy a estar a la par, porque además somos vecinos de la ciudad. Mis hijas viven conmigo, digamos, vivimos en el barrio Soeme, en Las Talitas, obviamente, y pretendo tener un lugar mejor para que vivan mis hijas, para que pueda desarrollar mi vida, que esos son los proyectos que sin duda alguna le hacen falta, no a Las Talitas únicamente, sino a la provincia de Tucumán. Empezar a pensar una ciudad o una provincia no en el mediano ni corto plazo. Los políticos debemos sacarnos los chips de pensar en 4 años, porque debemos empezar el desarrollo a 15, 20 años, sin hacer esa demagogia de la ciudad del 2030, del 2040, sino empezar a sentar bases concretas y fortaleza para que la ciudad que nosotros heredemos la vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y nadie quiere que nuestros hijos o nuestros nietos vivan peor que nosotros. Sin duda alguna, en el peor de los casos, que sea igual, pero nunca peor. Por lo tanto, el trabajo de hoy es lo que debemos heredar a la futura generación. Carlos, sin duda tu apoyo, sobre todo como hermano, ¿no? Creo que va a ser indiscutible, pero como continuidad de tu gestión en la Intendencia, ¿en qué puntos, en qué lineamientos quisieras que Marta continúe trabajando en pos del bienestar de la gente de Las Talitas, ¿no? Ya lo venimos hablando mucho con ella. Nosotros hicimos muchas inversiones en seguridad. Sí. Cuando uno ve los índices de seguridad y de inseguridad, son claros. Hemos ido en una clara disminución. Faltan muchas cosas por seguir invirtiendo y haciendo. Pero el punto determinante, que era la base que logré sentar, bases institucionales, como un centro cívico donde ya la justicia está presente, donde hay acceso de los vecinos, a eso siempre voy a recalcar el concepto de ciudadano. No es lo mismo ser vecino, vivir en un lugar, sino el concepto de ciudadanía, objeto de derechos y de obligaciones. Eso se debe fortalecer y debemos empezar a dejar de atrás un concepto de ciudad dormitorio, que no es, por ahí algunos no lo logran entender. El concepto de ciudad dormitorio es que nosotros tenemos una gran masa de trabajadores y trabajadoras que salen de nuestra ciudad a prestar servicios variados, sobre todo en la parte privada, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Tucumán, principalmente a 2 grandes sectores, como es San Miguel de Tucumán, como la capital, como lo es el Yerabuena. Somos grandes proveedores de mano de obra, pero sin duda alguna necesitamos, en esto de trabajo y de oportunidades, sentar bases dentro del municipio. Por eso es el desarrollo. Y Marta, por su profesión y por sus características personales, tiene grandes nexos comunicacionales con el gran empresariado de la provincia de Tucumán. Ella tenía a cargo una secretaría administrativa en renta de la provincia, grandes contribuyentes, por lo tanto tenía a cargo y tenía nexos comunicacionales con los grandes contribuyentes. Le he pedido principalmente, y hemos coincidido en eso, de buscar en esto para dar la posibilidad de un desarrollo dentro de la ciudad de Las Talitas que permita generar puestos de trabajo, trabajar en forma articulada, privado, municipio, y en lo que pueda ser útil con las leyes necesarias a nivel provincial para que eso se pueda replicar en la ciudad de Las Talitas. Pero el pensamiento, eso es en la localía, claro, en el apoyo hacia Marta, pero tengo muy en claro que hay que trabajar muchísimo en la provincia de Tucumán en cuanto a la modificación de leyes, darle mayor posibilidad a la seguridad de desarrollo para generar el desarrollo en seguridad, sin duda alguna, son generadoras de fuentes de trabajo. Hay fenómenos en la provincia de Buenos Aires en donde grandes empresas se mudan
de un distrito a otro por la problemática de un lado y la virtud de otro en materia de seguridad. Bueno, eso es lo que debemos hacer. Y sin duda, y hay algo que es prioritario, empezar a legislar sobre todo lo que hace medio ambiente. Pues es prioritario y primordial. No podemos tener a alguien. A ver, es un concepto, no es político, es solamente un concepto. Sí. Un candidato a vicegobernador que ha dicho que hay demasiados árboles, que vamos a salir a podar árboles. Cuando uno observa las problemáticas de los canales, es por la falta de absorción de agua de lluvia y el retardamiento para que vayan a los canales, y eso debe producirse. O sea, cuanto más debemos forestar, debemos un afforestamiento a conciencia. Eso es lo que se debe hacer. Debemos tener muy en claro eso, y también la regulación de algunas cuestiones tecnológicas que están cayendo en manos de algunos municipios, de algunos intendentes, que hay que ser muy cuidadosos con la imagen, sobre todo las imágenes de la vía pública. Hay antecedentes a nivel mundial de que el mal uso de las imágenes de las cámaras de seguridad para persecución o detección de rostros y haciéndose seguimiento a personas por distintos motivos, no para cuestiones de seguridad, es altamente delictivo y complejo. ¿Habla del municipio capitalino, por ejemplo? Por ejemplo, o sea, nosotros vimos, que roza lo delictivo, vimos las cámaras haciendo seguimiento. Lo peor de todo es que hace una inteligencia desinteligente, porque una inteligencia de ese tipo, que está prohibida, no se informa. Toma las cámaras y muestra, y te lo dicen, han visto de un edificio donde hay una oficina donde trabaja una funcionaria salir a mujeres, a personas con cajas. Es altamente complejo el manejo de la información de ese estilo. Hemos visto procedimientos con cámaras de seguridad en la vía pública filmados y apareciendo en programas de televisión, cuando el resguardo de la persona es prioritario. No puede hacerse eso de mostrar y ese seguimiento. Eso es la inteligencia que pasaba hace 40 años atrás en Argentina, y todos sabemos cómo terminó. Que por eso hay que ser muy cuidadoso en el manejo de estas cuestiones, y por eso hay que regularlas ya. Regularlas para que nadie se sienta tentado a hacer esa situación. Realmente es preocupante, pero de eso debemos ocuparnos, porque debemos legislar, trabajar sobre esas situaciones para que nadie llegue a esa instancia, porque sabemos lo que pasó en el país con personas con ese tipo de pensamiento, de centrales de monitoreos inteligentes puestas al servicio de no de buscar traer seguridad, sino de seguimiento de personas, personas, organizaciones o lo que fuere. Eso se debe legislar en forma urgente. Bien, llegó el momento del ping-pong. Russo, le vamos a contar al intendente. Son 3 preguntas nada más, hay que responderlo de una forma concisa, y vamos a empezar, si les parece, con la presentación. Bueno, ahí está la primera pregunta del ping-pong. ¿Quién va a manejar la intendencia de Las Talitas? ¿Marta o Carlos Nájar? Marta Nájar. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pone a Juan Mansur como gobernador? Estaría en los 7 puntos. ¿Y Jaldo será mejor gobernador que Mansur? Entiendo que... Bien, continuamos en la noche de domingo haciendo Café Prensa, y ya tenemos a nuestro segundo invitado. Exactamente, lo vamos a presentar al fiscal Gustavo Gómez, fiscal federal, ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. ¿Es así? Fiscal, así. ¿Cómo le va, doctor? Pequeño territorio jurisdiccional. Seguro. Bueno. Ahora, en este caso hablábamos de una investigación profunda que usted también realiza en cuanto a los delitos ambientales. Y presentó justamente, lo tengo aquí, una columna importante en el medio Infobae denominada ecocidio. ¿Qué es? El ecocidio es el abuso del medio ambiente llevado a un extremo tal donde no es posible una recuperación. Y es un tema que cada vez nos está llevando más al borde en función del calentamiento global. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? Es que estamos plagados de diagnósticos. Llueven los diagnósticos sobre ecocidio, calentamiento global, pero no hay una resolución, no hay una propuesta de resolver en concreto el problema. Y yo soy de los que cree
que la acción penal ambiental, meterlos presos a los que ganan plata con este calentamiento, va a ser la única manera de recuperarlos. Ahora, doctor, ¿por qué cree que la gente, el ciudadano, si bien sabe de la problemática, no se involucra todo lo que debiera involucrarse? Me parece que mucho es por ignorancia. Yo doy muchos talleres sobre delitos ambientales. Tenemos una página en internet para que la gente haga denuncias por crímenes ambientales. Pero la gente no sabe hacer una denuncia. Nosotros le explicamos cómo recoger la prueba, por ejemplo, en un crimen ambiental. Esos talleres de capacitación que estamos haciendo ayudan a que el ciudadano se entere. Pero la respuesta es fácil. Conversábamos, por ejemplo, del tema de que a dónde vamos a hacer una denuncia por el derrame de líquidos cloacales. ¿A dónde van? ¿A la municipio? ¿A la SA? En realidad no. Tienen que ir a una fiscalía. Me parece que ahí hay una materia que teníamos cuando éramos muy jóvenes, que es educación cívica. Bueno, pero puede haber miedo, puede haber presión, porque, a ver, detrás de todo daño que se hace al ambiente, hay empresas poderosas y hay intereses poderosos. Yo siempre digo que detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Y detrás de cada delito ambiental está el poder político y el poder económico de la mano. Es razonable que tengan miedo. Nosotros nos encontramos todos los días con el miedo del ciudadano de prestar declaración, y no solo por delitos ambientales, por cuestiones que tienen que ver como testigos para los casos de narcotráfico, en hechos de corrupción. El ciudadano tiene temor de presentarse a la justicia. Por eso, buena parte de mi trabajo tiene que ver con acercarme al ciudadano. ¿Hay delincuentes ambientales en Tucumán? Sí, claro. ¿Como por ejemplo? Ya varios han sido condenados incluso. Hemos tenido un intendente condenado por el manejo de un basural a 1 año de prisión. Hemos condenado a los propietarios de un sanatorio por mezclar residuos patogénicos con basuras común. Hemos condenado a los dueños de un ingenio azucarero por la contaminación con vinaza. Y eso sin contar que todavía tenemos 10 juicios más en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que es otro problema. En Tucumán el Tribunal Oral está prácticamente desintegrado porque tenemos 2 vacantes. Doctor, perdón, discúlpame, sí. Russo, hablemos del municipio de Banda del Río Salí y los basurales a cielo abierto. Tenemos una causa penal con eso, iniciado justamente a raíz de unas denuncias de unos vecinos. El intendente de la Banda del Río Salí ya fue indagado, sentado en el banquito de los acusados, como decimos. Prestó declaración indagatoria por esos basurales. Es una causa que va muy lento, porque también el tribunal ha avanzado muy lento. La Cámara Federal de Tucumán dijo de que había que anular todo ese procedimiento. Yo puse un recurso de casación, la Cámara Federal de Casación en Buenos Aires nos dio la razón, revocó todas las sentencias que teníamos en primera instancia y le dio orden al juez de seguir avanzando para hacer el juicio oral y público contra el intendente Montero. Ahora, doctor, ¿por qué uno nota, o quizás desde no saber hasta dónde puede ser la condena, que la condena quizás no es equiparable al daño que se causó? El daño tiene que ser reparado en tanto y en cuanto las víctimas se presenten en el juicio. Tuvimos 2 juicios en este momento por el tema Vinaza. Uno en Santiago del Estero, otro en Tucumán. El juicio de Tucumán, el caso de Grube, el tribunal no ordenó la reparación del daño porque no hubo víctimas que se hayan presentado. En el caso de Santiago del Estero fue al revés. Era querellante el gobierno de Santiago del Estero, expuso todo el daño y el Tribunal Oral Federal exigió una serie de medidas, becas, reparaciones, compra de equipamiento, etcétera, en concepto de reparación del daño que habían causado. Porque ahí hay otro problema, la cantidad de años que dura para llegar al juicio oral y público. Prácticamente la Vinaza, todo ese daño que se provocó en ese momento, si hoy miran el mismo espacio, podríamos decir que está recuperado. Pero en ese momento fue un daño tremendo y el Tribunal Oral ordenó, creo que anda, no sé si pesos más, pesos menos, pero el total de la indemnización anda en los 50 millones. Hay una noticia también importante que tiene que ver con el tema de la contaminación. De hecho, vino el doctor Pizzi a hacer, digamos, algunas investigaciones en el río Salí por la contaminación, algo que también involucraba a Santiago del Estero y hasta Córdoba. ¿Usted tiene competencia en esa causa? Sí, tenemos varias causas en ese sentido. A ver, Tucumán es la pared de un embudo donde todo va a parar a la cuenca del río Salí Dulce y de ahí para abajo hasta Mar Chiquita, en Córdoba.
tenemos causas contra empresas de limón, tenemos causas contra la SAT por la contaminación con los líquidos cloacales, tenemos muchas contra frigoríficos, es decir, tenemos muchas causas por crímenes ambientales, muchas para hacer el juicio oral y público. Lo que vino a hacer el PICI en realidad, junto con la denuncia que hizo el doctor Aguilar, fue reeditar, avanzar e insistir en una causa penal que ya está en trámite, donde la señora María Elba Ledesma es querellante y ya se le tomó declaración indagatoria por el delito de contaminación al ingeniero Calvo, el expresidente de la SAT. Doctor, usted es un fiscal que está cerca de la gente, de hecho creo que ningún periodista puede decir que usted no atiende el teléfono, pero hoy la gente cree en la justicia, usted es parte de la justicia, ¿la gente cree? No, definitivamente no, y tiene razón en no creer. Yo siempre digo que somos el peor servicio que presta el Estado, somos peores que el servicio médico, somos peores que el servicio educativo, somos peores que el servicio de policía, y ganamos los mejores sueldos. Entonces, con razón, la gente está desilusionada de nuestro error. A mí me parece que hay que hacer un cambio radical en este sentido, sea la justicia de la provincia o sea la justicia federal, porque aquí todos cobramos parejo en este sentido. ¿Cómo se produciría ese cambio, a su criterio? Desde mínima, algo fácil de hacer, hacer un sistema de premios y castigos para los jueces y los fiscales. No puede ser que ganen la misma plata y tengan los mismos derechos de vacaciones, etcétera, un juez que duerme en sus expedientes y otro que es muy activo y que lo tiene totalmente al día. Entonces, si yo desde la Corte pudiera crear un sistema, o desde la Procuración pudiera crear un premio de sistema o un sistema de premios y castigos para aquellos que trabajan bien, para aquellos que tienen buenas estadísticas, y la otra manera es hacer públicas las estadísticas. Necesitamos que la gente se entere de las estadísticas, porque los medios de prensa no siempre informan de todo lo que estamos haciendo. Seguro. Vamos a hacer una pausa, Russo. Estamos hablando con el fiscal Gómez, quien, bueno, por supuesto, nos está brindando detalles de cómo van las diferentes investigaciones que viene realizando. Ya volvemos. Bien, continuamos en Café Prensa. Doctor, le quería preguntar, sin adentrarme en lo político, pero ¿qué le parecieron las elecciones? Digo, lo que pasó con la Junta Electoral, que todavía se demora varios días para saber quién va a ser, en este caso, el intendente de la capital, todas las denuncias que hubo. ¿Qué sensación le deja? Cuando se hizo la convocatoria electoral, coincidió con una sentencia de la Cámara Federal de Tucumán que procesó a un funcionario público por la adulteración de los padrones electorales. ¿Qué había pasado? Ciudadanos santiagueños entraron, más de 200, a votar en Burruyaco porque hicieron el cambio de domicilio de documentos, todos a un mismo lugar, creo que era un baldío que había en Burruyaco. En ese momento yo saqué un reel de unos 30 segundos, un poco más, en Instagram, donde le decía a los punteros y a los dirigentes políticos: controlen los padrones, verifiquen que no haya muertos que vayan a votar, verifiquen que las personas que están apareciendo en el padrón dentro de su territorio vivan ahí, porque la base de la corrupción en materia de elecciones está en el padrón. Y si no hacemos una depuración desde el rol del partido político, es muy difícil venir a llorar después. De hecho, hay muchos que están diciendo: aquí vino a votar gente de Catamarca, pero debiste haber controlado. Por eso hay padrones provisorios y padrones definitivos. En definitiva, creo que hay responsabilidades compartidas. ¿Qué cree acerca de la justicia de Tucumán? Lo mismo que cree un ciudadano de a pie. ¿Hay jueces corruptos? Sí, y hay fiscales también, y nosotros en el ámbito de la justicia federal tenemos narcojueces, tenemos narcojusticia. Hemos juzgado y condenado a jueces por corruptos. Recientemente salió un fallo de condena a un juez de la provincia de Buenos Aires también por hechos de cohecho, etc. Es que somos parte de la sociedad. La sociedad, cuando tiene un nivel muy alto de corrupción, no espere usted que las fuerzas de seguridad y los sistemas de administración, sean políticos, sean judiciales, no tengan también un nivel de corrupción más o menos equilibrado, del mismo nivel. Y ahora, como hombre del derecho, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se meta en las elecciones provinciales, ¿está bien?
En primer lugar, no soy un académico. Para mí el derecho es un instrumento. Muchos dicen que es una ciencia jurídica, para mí el derecho es mi instrumento de trabajo. Yo no estoy de acuerdo con la intervención de la Corte Suprema en cuestiones que tienen que ser vinculadas al sistema de administración de justicia. Pero tampoco estoy de acuerdo con constituciones provinciales que vulneren la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional establece los sistemas de intervención a las provincias cuando se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, me parece que hay sistemas electorales que tienen que ser revisados con los máximos tribunales, y no son de Argentina, será la Corte Interamericana de Derechos Humanos con asiento en Costa Rica. Pero ¿el de Formosa sería un caso, por ejemplo? No lo conozco en profundidad, pero pensar en la reelección indefinida es propio del caudillismo que nos ha hecho mucho mal en la historia de la República Argentina. Yo no estoy de acuerdo con ese sistema. Ahora, hay que respetar también la voluntad popular. No nos puede llamar la atención acaso de que ganen las elecciones como se las gana en Formosa. ¿Por qué ocurre eso? Porque yo no puedo pensar de que todo el pueblo está sometido en un pozo de corrupción y que todos tienen su voto alquilado de esta manera. Doctor, antes de ir al ping-pong, le hago una pregunta que ha quedado al pendiente. Sí, ya le vamos a explicar. ¿Qué opina de la ley de narcomenudeo en la provincia? Yo no estoy de acuerdo. Para mí es inconstitucional, yo ya hice un dictamen en decirlo. Tengo dos miradas. Una personal, no me gusta que me digan de que yo no sirvo para hacer mi trabajo. Si nos sacan la ley de por narcomenudeo, nos sacan el expediente, están diciendo, y lo dicen abiertamente, porque la justicia federal no sirve. Este es un punto. Y la información para decir que la justicia federal no sirve, lo sacan de las noticias periodísticas, pero no de las estadísticas. Nuestras estadísticas en materia de narcomenudeo son muy importantes. Y por otro lado, rompe la cadena de investigación. Por eso yo digo de que es inconstitucional. Nosotros tenemos tratados internacionales que nos obligan a rendir cuentas internacionales, y eso lo tiene que hacer el Estado Nacional. Bien. Así que romper la cadena significa atrapar quizás al pez más chico y no llegar hasta el final del asunto. Exacto. De hecho, a ver, ¿qué le interesa a la fuerza de seguridad? Hacer estadística. Y que lo que interesa, que la estadística salga en los diarios. Entonces, cuando usted va a hacer un procedimiento, voltea a un kiosco, lo primero que viene en los diarios y sacan la foto. Claro. Cuando en realidad lo que yo tendría que tratar es de reservar ese procedimiento lo mayor posible y entrar en lo que la ley me permite, es a discutir con el acusado, con el dealer, si él nos dice más información para ya subir en la escalera. Nosotros muchos casos de narcotráfico importantes lo hemos hecho en base a denuncias anónimas sobre narcoquioscos en muchos lugares de la provincia. Doctor, vamos a ir al ping-pong. Son 3 preguntas, hay que responder de la manera más concisa posible. Y si te parece, Russo, vamos con la presentación. Bueno. La primera pregunta para el fiscal Gómez. ¿Tucumán cuenta con una figura penal para castigar los ecocidios? El ecocidio como tal no, sí para castigar los delitos ambientales. ¿Por qué la provincia de Tucumán no resuelve un tema tan importante como la quema de caña de azúcar y el problema que eso conlleva? Porque es un problema de la justicia provincial que no abre las causas penales ni las investiga en profundidad. Y bueno, los argentinos en el global, no digo los tucumanos, ¿se preocupan realmente por el daño al medio ambiente? Sí, el ciudadano de a pie está muy preocupado. Y en este momento está en la escala de el nivel empresarial, porque el perjuicio que está provocando las grandes sequías ya está preocupando el nivel del negocio, que antes no era así. ¿El Poder Judicial de la provincia es cómplice del sistema político? Mire, yo creo que en realidad no se trata de una complicidad como si fuera un delito, porque cuando yo hablo de complicidad también hablo de delito. Yo creo que el sistema de administración de justicia de la provincia, por la manera que tiene de ser seleccionada y por la manera que se someten a juicio político, es justamente muy dependiente de lo que puede ser la voluntad. Y esto no significa que los políticos estén llamando por teléfono a los jueces. Yo siempre tengo 30 años de fiscal y yo siempre digo de que estamos muy acostumbrados a atender teléfonos que nunca suenan. Bien. Fiscal, y le hago la última aprovechando que estamos en Café Prensa por la pantalla de Canal 10.
para que queden limpios para el ciudadano que quiere denunciar un delito de medio ambiente. ¿A dónde se debe dirigir? A las fiscalías federales, a la Fiscalía de Cámara, un correo electrónico a gomez@mpf.gov.ar, y también tenemos una página con mi nombre, fiscalgustavogomez.com.ar. Ahí tienen un botón grande así, pueden ver ahí cuáles son los modelos para hacer las denuncias, cuáles son las maneras de recoger la prueba. Nosotros estamos abiertos. Bueno, muy amable fiscal por haber venido acá a la noche de Canal 10 en Café Prensa. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, pasaba por nuestro estudio entonces el fiscal Gustavo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Hacemos una pausa, Rousseau. La acompaño. Ya volvemos. Bien, seguimos en la noche de Café Prensa y ya está con nosotros alguien que la gente lo va a querer escuchar, porque ¿Seguro? En este momento la palabra de él te puede cambiar o no una decisión. Seguro. Vamos a presentar al economista Eduardo Robinson. ¿Cómo le va, Eduardo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Bueno, hace unos días se dio a conocer un nuevo índice de inflación, en este caso del mes de mayo. Análisis al respecto, lo que tenemos que conocer sobre esto. Bueno, llamó la atención porque en general las mediciones privadas estaban dando más cerca del 9 que del 8, como finalmente ocurrió durante el mes de mayo. En general, la inflación en la Argentina en los primeros 5 meses lamentablemente estuvo creciendo hasta abril, y ahora, bueno, mayo dio un alivio, una desaceleración, porque había dado 8,4 el índice de abril o 7,8 el índice del mes de mayo, con lo cual es en cierta medida un alivio. La inflación no ha seguido acelerándose, pero bueno, por supuesto todavía con muchos signos de pregunta por delante: cuál va a ser el sendero que va a seguir la tasa de inflación en la última parte del año, en los últimos 6 meses del año, con lo cual, ¿por qué? Bueno, porque no hay un programa macroeconómico de estabilización, no hay un programa macroeconómico donde haya fundamentos como para decir, bueno, estamos atravesando la peor parte inflacionaria del año. Entonces, dentro de esa poca consistencia que hoy tiene la macroeconomía, yo diría que por ahora no sabemos si es una cuestión puntual o estamos viendo realmente alguna desaceleración a partir, digamos, del mes de mayo, que en todo caso la inflación se estabilizaría en todo caso ahí en el 7-8%, ¿no? Ahora, Eduardo, cuando un país está en una crisis inflacionaria como esta, con deudas con el Fondo Monetario y pidiendo préstamos, ¿el fondo mira atento a lo que va a pasar políticamente? Digo, porque por ahí el fondo dice, estoy negociando hoy con Massa, pero a partir de octubre no sabemos con quién vamos a negociar. No, por supuesto, el Fondo Monetario está en una situación muy incómoda, porque, primero porque no puede soltarle la mano a la Argentina en estos momentos, ser parte del problema, sino que tiene que ser un poco parte de la solución. Pero, como bien decís, ¿cuáles son los interlocutores políticos con los que el fondo tiene que llegar en todo caso a algún acuerdo? El problema es que hay un acuerdo que está vigente desde marzo del año pasado, que básicamente consiste en que la Argentina no entre en default con el propio fondo. Claro. Son dineros que el fondo otorga para que la Argentina vuelva a pagarle y no entre en default con el propio fondo, a cambio de, no se sabe exactamente, porque las metas con el fondo han sido bastante, te diría yo, laxas en cuanto a política monetaria, en cuanto a política fiscal, y en el medio la adversidad climática que tuvimos durante el verano pasado, que a la Argentina, digamos, le implicó un recorte dentro de las reservas internacionales de 20.000 millones de dólares, con lo cual esto, bueno, trajo aparejado esto que argumenta la Argentina. El problema ha sido fundamentalmente, digamos, la adversidad climática que ha tenido, y bueno, nos encontramos en esta situación de niveles de reservas muy bajos se supone, la parte del año en la cual las reservas internacionales crecen. El problema es hacia la segunda parte del año, donde la baja de reservas, precisamente porque se acaba la cosecha gruesa, pero viene la parte electoral.
Entonces el fondo ahí, como te digo, está en una situación muy incómoda. Probablemente se llegue, yo creo, a algún tipo de acuerdo nuevamente para que el fondo adelante recursos, pero que no sea el responsable en todo caso si hay una corrida o una aceleración inflacionaria en todo caso, ¿no? Bien, la pregunta que se hace todo el mundo y por ahí genera polémica y debate es si se debía o no afrontar el pago de la deuda. No se está pagando en términos, en rigor no se está pagando deuda. Lo que hay es un acuerdo, lo que hizo el ministro Guzmán allá por el año 2020 en plena pandemia fue renegociar términos con los bonistas, ustedes recordarán los fondos de inversión, pero que se empieza a pagar lo fuerte recién el año que viene, claro. Para el 2024. Con lo cual, en rigor, hoy lo que es deuda no es un peso demasiado, dentro de la macroeconomía argentina, hoy por hoy no es un peso demasiado elevado. Claro. El problema de la macroeconomía nuestra es que llevamos 12 años de estancamiento. Si nosotros tomamos estos últimos 12 años, cómo fue la evolución macroeconómica argentina, ha sido altibajos. La población ha crecido 2,5% más o menos promedio anual y la economía ha crecido un 4% en todo el periodo de 12 años. Entonces estamos en un virtual estancamiento y como pasa en la casa de uno, el problema muchas veces no es la deuda que tengo, sino los ingresos. Es decir, acá el problema es que la Argentina no crece, su economía no crece y por lo tanto la deuda empieza a ser onerosa y ahí están las cuestiones de confianza, con un riesgo país que está oscilando en los 2.300, 2.500 puntos básicos. Esto quiere decir que si hoy la Argentina tiene que emitir deuda en los mercados de crédito voluntario, estaría pagando esa tasa 23-25% anual en dólares, lo que lo hace totalmente prohibitivo. Claro. Entonces, ¿por qué? Bueno, precisamente porque la Argentina tiene un problema de confianza, de credibilidad, porque es una economía que no crece y es una economía que hoy, como charlábamos recién con el ruso, depende de las cuestiones de cómo se va a renegociar con el fondo, porque el fondo en estos momentos sirve como para un aval, un reaseguro político, si se quiere decir, bueno, ¿quién está detrás tuyo de todo esto? El fondo. Claro. Bueno, más o menos pueden encarrilarse las cosas. Pero el fondo también es un organismo que fue perdiendo credibilidad en los últimos años, lamentablemente, ¿no? Porque es un organismo que debería estar al servicio de los países y de las economías para poder reencauzar las macroeconomías, ¿no? Ahora, Eduardo, ¿en dónde choca la economía y la política? Porque, a ver, yo no dudo que hay grandes economistas en el país, pero a la hora de estar en un gobierno, ya sea obviamente el gobierno nacional, terminan chocando muchas veces con las políticas que le imprime el presidente o los ministros. Ahí se da el choque porque da la sensación de que el economista siempre queda atado a la decisión política. Bueno, claramente, economía y política en esas esferas de poder van de la mano, es decir, el modelo político determina el modelo económico y bueno, en la Argentina de los últimos años es como que se enredó la política y también terminó enredándose la economía. Inflaciones altas que no existen prácticamente a nivel mundial, excepto pocos países que tienen los niveles inflacionarios nuestros. Las tensiones cambiarias no la tienen los países vecinos. Si vas a Chile, si vas a Brasil, si vas a Paraguay, Uruguay, no tienen las tensiones con el dólar que nosotros tenemos y mirando todo el día qué pasa con el dólar. Esas tensiones no existen. Entonces, cuando falta decisión política para llevar adelante programas de estabilización, bueno, acá el problema muchas veces, Russo, pasa por quién paga la factura de lo que hay que hacer. Claro. Entonces, en la visión política, que siempre es una visión cortoplacista, la economía argentina, los desequilibrios que tienen exigen una visión un poco más de largo plazo. Entonces, la visión política que está mirando la próxima elección, es decir, estamos transcurriendo todavía el calendario electoral 23, pero ya muchos están mirando el año 25. Y es así. Entonces, lamentablemente, cuando hay que hacer los deberes en materia macroeconómica, dicen, no, espera un poquito, esperemos la elección. No, pero esperemos la elección general. No, pero esperemos la media.
Y así sucesivamente se van traspasando, los problemas que hay que resolver se van dilatando, pero los problemas macro con el tiempo solamente no se resuelven, por el contrario, se van agravando. Estamos con esta charla muy importante con el economista Eduardo Robinson. Vamos a hacer una pausa, si te parece, Russo, y volvemos con la segunda parte de esta entrevista. Continuamos haciendo Café Prensa en la noche de Canal 10. Estamos con Eduardo Robinson, economista. Eduardo, me imagino, bueno, asesorando empresas, asesorando quizás algunos empresarios. Hoy, por ahí, ¿cuál es el mejor consejo para aquel que no quiere perder ante la inflación? Bueno, la verdad que es una receta complicada porque a veces es muy difícil trazar cosas muy generales para problemas particulares. Claro. ¿No? Cada empresa, cada individuo tiene su propia realidad, ¿no? Está aquellas empresas que están diciendo, bueno, ¿qué me conviene en términos de producción? ¿Aliento más la producción? ¿Cómo estás viendo ese mercado? Es decir, un mercado que por ahí no va a crecer demasiado, un consumo que viene más bien enfriándose. Si salís con mucha producción, cuidado con las ventas, es decir, no van a crecer las ventas de acá a un año de manera, digamos, no hay nada macroeconómico hoy por hoy que haga pensar que las ventas vayan a crecer demasiado. Después está el que quiere estoquearse, dice, mira, yo tengo parte en dólares, parte en pesos, pero que necesito comprar y ¿qué me conviene? ¿Compro ahora o espero? Bueno, entonces depende de muchas recetas generales, por ahí no se pueden dar, pero depende mucho. Ahora, si vos me decís, bueno, pero promedio, ¿qué se puede hacer en términos promedio? Yo te diría que es un punto en el cual hay que mantener un gran equilibrio, y esto es lo difícil de la situación. Exige que no estés demasiado expuesto en términos de deuda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si la macro no reacciona a partir del 10 de diciembre, que es poco probable que reaccione, depende de muchos factores políticos, de que se vaya ganando credibilidad, y eso no es de la noche a la mañana, entonces también puede haber alguna exposición, y más si estoy endeudado en dólares, por ejemplo, y viene una devaluación o una corrección un poco más severa del tipo de cambio, eso puede traerme aparejado algún problema y algún dolor de cabeza. Y por otro lado, lo que tiene que ver, digamos, con mantener el equilibrio entre un mercado que yo creo que, digamos, uno tiene que proyectar la macroeconomía siempre en términos de alguna mejora, porque esto es como el enfermo, uno no puede proyectar al enfermo 10 años con fiebre permanente. Claro. Hay que ser optimista en cuanto a... Yo creo que los problemas se pueden ir corrigiendo, entonces ahí es el tema de hacer algunas inversiones. Es decir, ¿por qué? Porque toda economía tiene un ciclo. Cuando empieza el ciclo de crecimiento, al que está mejor posicionado en términos de inversiones, puede tener mejor acceso a, hoy en día, relativamente barata la Argentina, entonces para posicionarse y hacer inversiones ahora, pero depende del escenario en el cual vamos conviniendo, en el cual podamos estar actuando de acá a 12 meses, por ejemplo, ¿no? Se hablaba de los billetes de mayor denominación, actualmente el de 2.000 pesos. Otras personas hablan, o especialistas, de que no basta con este billete de 2.000 pesos. Hablan de un billete de 5.000. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, el billete que todavía no empezó una circulación importante, ¿no es cierto? Ya hace aproximadamente un mes que está en algunos, ya está en circulación, pero todavía no tiene, digamos, no está, digamos, masivamente circulando. Nació tarde, lamentablemente nació viejo el billete, como se dice, porque lamentablemente el proceso inflacionario argentino hace que ese billete ya hoy esté, digamos, ya necesariamente hoy la economía necesita billetes de 5.000 y hasta de 10.000 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar estamos en una economía todavía con una enorme informalidad, donde uno puede ver en los comercios cómo hay esto de, bueno, si pagas al contado vas a tener un descuento. Entonces el premio todavía es muy grande para esquivar todo lo que sean medios electrónicos de pago, ¿no? Con lo cual los cajeros, no hubo más cajeros, pero sí hay gente más bancarizada, con lo cual bueno, basta ver que
muchos papeles de muy baja denominación que generan costos a los bancos, costos a las personas y también costos para, por supuesto, el comercio y todo lo que tiene que ver con la actividad económica, con lo cual imperiosamente necesitamos billetes de mayor denominación lo antes posible. Veremos, por supuesto, cuáles son las medidas que toma este gobierno antes del 10 de diciembre y si hay cambio de gobierno vemos cómo va a afrontar esta problemática, ¿no? Bueno, llegó el momento del ping-pong, Eduardo. Son 3 preguntas, no requieren demasiada argumentación. Ya te no sé cómo estamos para la... Para es como que te digan, quiero un préstamo, me digan, no te dan los fondos. Vamos, no te puedo creer. Vamos bueno. al ping-pong. La primera pregunta, sí, si tendría 10 millones de pesos, ¿en qué lo invierte? Bueno, 10 millones de pesos hoy yo invertiría en la compra de un vehículo. La compra de un vehículo, creo que sería lo mejor. Si Jaldo le ofrece el Ministerio de Economía, ¿qué le diría? Que hay que mejorar inmediatamente la competitividad de Tucumán, que viene perdiendo de hace muchos años, y que hay que implementar medidas, pero más que medidas, un programa económico que le devuelvan, como te digo, competitividad a nuestra economía provincial. ¿Cómo analiza la economía de la provincia? Una economía que ha ido perdiendo terreno, una economía que tiene lamentablemente faltas de infraestructura, una economía que tiene una alta presión fiscal y que eso ha inhibido mucho la inversión, una economía que no genera puestos de trabajo, ni cantidad ni calidad de puestos de trabajo, y donde hay que dinamizar mucho más todas las ventajas competitivas que hoy tiene nuestra economía provincial, pero que lamentablemente no hay una política económica en la provincia, simplemente hay una gestión de hacienda, pero no hay política económica provincial. Eduardo Robinson, muchas gracias por venir a Café Prensa. Al contrario, el agradecido soy yo, el gusto es mío y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bien, llegamos al final de otro Café Prensa, Yamina. Exactamente, nosotros los saludamos a todos y por supuesto los esperamos el próximo domingo a partir de las 22:30 horas. Perfecto, como siempre un gusto, gracias por estar del otro lado. Será hasta un próximo encuentro.